Soy la mujer sin corazón. La esposa infiel. La mujer que abandonó a su marido y a sus hijos. La mujer que engañó, manipuló y destruyó a todos los que se cruzaron en su camino. Eso es lo que dicen de mí. Y no voy a sentarme aquí a decirte que todo es mentira. Porque hice cosas terribles. Mentí. Traicioné. Utilicé a personas que confiaban en mí. Y hubo momentos en los que ni siquiera me importó cuánto dolor estaba causando. Pero hay una cosa que nadie se preguntó. ¿Cómo llegó una mujer a convertirse en alguien como yo? Porque antes de ser Paola Bracho, yo ya había aprendido que en la vida solo sobreviven los que saben tomar lo que quieren. Y yo quería una cosa por encima de todas las demás. Quería ser libre. Libre de mi marido. Libre de aquella casa. Libre de las obligaciones que me recordaban todos los días que había construido una vida que ya no quería vivir. Carlos Daniel era un buen hombre. Tal vez demasiado bueno para mí. Pero yo estaba cansada. Cansada de ser esposa. Cansada de ser madre. Cansada de fingir que aquella vida me hacía feliz. Mientras yo soñaba con escapar, había otra persona que me hacía sentir que todavía estaba viva. Luciano. Con él podía olvidar durante unas horas quién era Paola Bracho. Podía olvidar la casa. La familia. Las responsabilidades. Podía ser simplemente una mujer que quería divertirse. Y entonces tuve una idea. Una idea absurda. Peligrosa. Una idea que, si hubiera sabido cómo terminaría, quizá nunca habría llevado a cabo. Pero en aquel momento me pareció perfecta. Yo necesitaba desaparecer. Y necesitaba que alguien ocupara mi lugar. Lo que todavía no sabía era que el destino ya había preparado a la persona perfecta para hacerlo. Una mujer que tenía mi rostro. Mi mismo rostro. Pero que era completamente diferente a mí. Su nombre era Paulina. Y cuando la vi por primera vez, sentí algo que nunca había sentido. No fue miedo. Fue fascinación. Era como mirarme en un espejo. Solo que aquel espejo tenía algo que yo había perdido hacía mucho tiempo. Inocencia. Paulina no sabía quién era yo. No sabía lo que estaba a punto de hacerle. Y yo todavía no sabía que aquella mujer terminaría robándome algo mucho más importante que mi identidad. Mi familia. Mi marido. Y la vida que yo había decidido abandonar. Yo tenía una casa. Tenía dinero. Tenía un marido. Tenía una familia. Desde afuera, cualquiera habría pensado que era una mujer afortunada. Pero hay algo que las personas nunca entienden. Tenerlo todo no significa quererlo todo. Y yo ya no quería aquella vida. Carlos Daniel y yo llevábamos tiempo viviendo como dos desconocidos. Él seguía intentando acercarse. Yo seguía alejándome. Y mientras él pensaba que algún día nuestro matrimonio podía volver a ser como antes, yo ya estaba pensando en cómo salir de aquella casa. No quería explicaciones. No quería discusiones. No quería divorcios interminables. Quería desaparecer. Y cuando apareció la oportunidad, no la dejé pasar. Porque entonces conocí a Paulina. Al principio no podía creer lo que estaba viendo. Era idéntica a mí. No parecida. Idéntica. Y en ese instante comprendí que había encontrado la solución a todos mis problemas. Ella podía ser Paola Bracho. Podía volver a mi casa. Podía vivir con Carlos Daniel. Podía cuidar a los niños. Podía soportar a mi familia. Podía ocupar mi lugar. Mientras yo podía marcharme. Pero había un problema. Paulina nunca aceptaría hacerlo voluntariamente. Así que hice lo que mejor sabía hacer. La presioné. La amenacé. Y conseguí que aceptara. Le prometí que solo tendría que vivir aquella mentira durante un tiempo. 1 año. Después podría volver a ser ella misma. Yo me iría lejos. Y todos creerían que Paola Bracho seguía en casa. Era perfecto. O al menos eso creía yo. Porque cometí un error que cambiaría toda mi vida. Subestimé a Paulina. Pensé que una mujer buena sería una mujer débil. No sabía que una mujer buena también podía ser capaz de soportar cosas que yo jamás habría soportado.
Paulina entró en mi casa. Se puso mi ropa. Usó mi nombre. Se sentó en mi mesa. Durmió en mi habitación. Y, poco a poco, empezó a descubrir algo que yo había intentado esconder. Mi familia no me quería. Piedad estaba cansada de mí. Rodrigo me despreciaba. Estefanía sabía que yo había tenido una relación con su marido, Willy. ¿Y los niños? Los niños apenas conocían a la mujer que supuestamente era su madre. Yo había pasado tanto tiempo huyendo de ellos que ya ni siquiera sabía cómo acercarme. Paulina sí. Ella los escuchó. Los abrazó. Los cuidó. Y consiguió algo que yo nunca había intentado conseguir. Su cariño. Cuando me enteré, me enfurecí. Porque aquella casa era mía. Aquellos niños eran mi familia. Carlos Daniel era mi marido. Y aunque yo había decidido abandonar todo aquello, no soportaba la idea de que otra mujer pudiera ocupar mi lugar mejor que yo. Entonces ocurrió algo todavía peor. Carlos Daniel empezó a cambiar. Paulina no era como yo. Y él lo notó. El hombre que había dejado de mirarme con amor comenzó a mirar a mi supuesto rostro con una ternura que yo ya no recibía. Se estaba enamorando. Pero no de mí. De ella. Y por primera vez comprendí que mi plan perfecto tenía un problema. Yo había encontrado a una mujer capaz de convertirse en mí. Pero quizá había creado a una mujer capaz de reemplazarme. Yo quería recuperar mi libertad. Pero cuando vi que Paulina estaba consiguiendo todo aquello que yo había despreciado, empecé a sentir algo que no esperaba. Celos. Rabia. Miedo. Porque Paulina no solo estaba viviendo mi vida. Estaba haciendo que esa vida fuera mejor. Ayudó a Piedad. Se acercó a los niños. Cambió la relación con Carlos Daniel. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil era convencer a todos de que ella era la Paola que conocían. Entonces decidí volver. Pero no podía regresar simplemente como la mujer que había abandonado aquella casa. Tenía que tener una razón. Una excusa. Una forma de recuperar mi lugar. Y cuando sufrí un accidente en Mónaco, encontré exactamente lo que necesitaba. Volví a casa. Pero no como una mujer derrotada. Volví fingiendo estar inválida. Quería que todos sintieran lástima por mí. Quería recuperar el control. Y durante un tiempo funcionó. Pero Paulina ya no era la mujer asustada que yo había obligado a aceptar mi lugar. Ahora tenía personas que la defendían. Tenía el cariño de los niños. Tenía a Carlos Daniel. Y, sobre todo, había empezado a descubrir quién era yo realmente. Mis mentiras. Mis amantes. Mis manipulaciones. Todo empezaba a salir a la luz. Y yo sentía que estaba perdiendo el control. Otra vez. El problema de las mentiras es que nunca mueren solas. Una mentira necesita otra. Y después otra. Hasta que llega un momento en que ya no sabes dónde termina una y comienza la siguiente. Yo había construido toda mi vida de esa manera. Pero ahora las cosas estaban cambiando. Paulina descubrió que éramos hermanas. Gemelas. La verdad que yo jamás había imaginado salió a la luz. La mujer que yo había utilizado para escapar de mi vida era mi propia hermana. Y eso debería haberme hecho detenerme. No lo hizo. Porque para entonces yo ya estaba demasiado lejos. Paulina fue acusada. Fue llevada ante la justicia. Y yo podría haber terminado con todo. Podría haber dicho la verdad. Podría haber admitido lo que había hecho. Pero no lo hice. Porque todavía quería ganar. Todavía creía que podía recuperar mi casa. Mi marido. Mi posición. Mi vida. Hasta que incluso las personas que me ayudaban comenzaron a tener miedo de mí. Elvira sabía demasiado. Sabía que mi supuesta invalidez era una mentira. Y cuando descubrí que estaba dispuesta a contar la verdad, decidí que tenía que silenciarla. Fue entonces cuando crucé la última frontera. Nunca pensé que terminaría así. Yo había pasado tanto tiempo intentando controlar la vida de los demás que olvidé que la mía también podía escaparse de mis manos. Elvira estaba conmigo. Discutimos.
Ella quería detenerme. Yo quería que se callara. Y entonces perdimos el control del automóvil. Todo ocurrió en segundos. El accidente. El ruido. El miedo. Y después, silencio. Elvira murió. Yo sobreviví. Pero cuando abrí los ojos en aquel hospital, ya no quedaba nada que pudiera controlar. Mi familia sabía la verdad. Mis mentiras habían sido descubiertas. Mi vida estaba destruida. Y por primera vez no tenía ninguna salida. Paulina estaba allí. Mi hermana. La mujer a la que había utilizado. La mujer a la que había intentado destruir. Y ella hizo algo que yo jamás habría hecho por alguien como yo. Me perdonó. Yo había pasado toda mi vida creyendo que ser fuerte significaba no necesitar a nadie. Que pedir perdón era una humillación. Que mostrar miedo era perder. Pero allí, acostada en aquella cama, entendí algo demasiado tarde. Había ganado muchas veces. Y había perdido todo. Miré a Paulina. Y le pedí una última cosa. Que cuidara de Carlos Daniel. Que se casara con él. Que construyera la familia que yo había destruido. Porque finalmente comprendí que él nunca había sido mi enemigo. Ni Paulina. Ni los niños. Mi peor enemiga siempre había sido la mujer en la que me había convertido. Y entonces cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo escuchar sus voces. Carlos Daniel. Paulina. Piedad. Y por primera vez en muchos años, no sentí miedo. Tal vez porque ya no tenía nada que perder. Tal vez porque finalmente había entendido. No nací siendo un monstruo. Pero me convertí en uno cada vez que elegí mi orgullo por encima de las personas que amaba. Esta fue mi historia. La historia de Paola Bracho. Para algunos, siempre seré la villana. Y quizás lo merezca. Pero si alguna vez vuelves a escuchar mi nombre, recuerda una cosa. Detrás de cada villana hay una historia. Y esta fue la mía.